Saludos. Vamos a pasar ahora a la etapa posterior al Imperio Romano, que sería el paleocristiano. ¿Por qué paleocristiano? Porque paleo es primeros cristianos, los primeros cristianos. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Acuérdense que estamos ya en el año cero de la historia, el año en que la mayor parte de la sabiduría occidental habla del nacimiento de Jesucristo. En ese año y posteriormente va a ir apareciendo un poco cada vez más los primeros cristianos que empiezan a practicar la religión del cristianismo dentro de la ciudad de Roma. Y estas personas fueron muy radicales en su tiempo. Esas personas tenían que estar escondidas. De ahí las características del arte paleocristiano. Los cultos religiosos no se hacían en iglesias, se hacían en casas y en catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Son lugares subterráneos donde se llevan a los muertos. Entonces ahí vamos a ver las primeras manifestaciones del arte paleocristiano, que van a ser las pinturas murales precisamente en las catacumbas. Se empieza entonces a gestar el fin del Imperio Romano, paralelamente, y va a llegar el momento en que el Imperio Romano se va a dividir en dos. El Imperio Romano Oriental, que es el que se va para Bizancio, que es el que continúa, se puede decir, con el legado del Imperio Romano Occidental, y el Imperio Romano Occidental, que al final de cuentas cae. ¿Por qué? Por muchos gastos que hubo en la guerra, por toda la corrupción que había ya en un imperio tan antiguo, etcétera. El imperio cae. ¿Qué pasa cuando ese imperio cae? Toda la sabiduría, todo el legado ya no es importante. ¿Por qué? Porque la gente no sabía leer. Acuérdense que los imperios, y más en aquellos tiempos, la gente del pueblo pues no era gente que leyera, no era gente que supiera leer. La lectura estaba reservada para los gobernantes, para los hijos de los gobernantes, las estirpes de los gobernantes y obviamente para los religiosos, para el clero. En el caso de Roma, pues los gobernantes y pues sí la gente que lleva los cultos, las clases privilegiadas. Al irse todos ellos a Bizancio, o sea, la parte de Estambul, lo que ahora conocemos por Turquía, y la capital, que ahora es Estambul, Roma se queda a la deriva, empieza a ser invadida por los pueblos bárbaros y vamos a llegar a lo que es la Edad Media, que va a durar 1000 años. Dentro del arte paleocristiano vamos a ver, dentro de ese periodo, que empieza una mirada, un seguimiento total a Cristo. Van a ser la Iglesia Católica. La Iglesia Católica van a ser de las cenizas del antiguo Imperio Romano. El Imperio Romano quedó en desuso y los nuevos cristianos empiezan a reconstruir Roma utilizando los vestigios, los tabiques, las cimentaciones, el mármol de las antiguas construcciones, las van a usar en las construcciones nuevas. Aquí en esta parte de la historia, el cristianismo, que posteriormente pasa a ser la Iglesia Católica, va a ser la institución que durante 1000 años va a ser la columna vertebral y va a gestionar cualquier tipo de relación a todos los niveles. Claro, primero entre los reyes, que no se podían casar si no había aprobación de la iglesia. La iglesia era la que también manejaba la economía y pues por ende también pues a todo el resto de la población. Entonces aquí en esta época medieval, pasando del paleocristiano, les recomiendo vean la exposición para que vean los estilos que se manejaron. La representación va a ser ya nada más girando en torno a la religión y en torno a Cristo y en torno a representaciones religiosas. Vamos a ver que las personas de ese tiempo van a empezar a desmantelar edificios romanos para construir sus edificios con un estilo similar al que había al que miraban en las antiguas edificaciones romanas, pero sin la técnica, y se le llama románico. Ahora los edificios son chaparritos, no tienen ventanas. ¿Por qué? Porque tienen miedo que se les vayan a caer. Realmente, y así empieza, ¿no? Vamos a pasar bastantes años, más de 500, para que después de hacer estudios, porque al final de cuentas la iglesia también era la única que gestionaba el aprendizaje. Gracias a la iglesia, en la segunda mitad de la época medieval, aparece la institución que conocemos ahora como la universidad. Y enseñaban 7 materias básicas, eran el quadrivium y el trivium. El quadrivium tenía que ver con artes y ciencias y el otro tenía que ver con literatura. Entonces, del románico vamos a ver una evolución hasta cierto punto del estilo gótico. Y digo hasta cierto punto porque después en el estilo gótico vamos a ver
¿Cómo? De ser construcciones chaparritas, sin ventanas, como le dicen los ingenieros, con el factor miedo, ahora vamos a pasar a ver construcciones muy altas. Ya no vamos a ver tantos muros, ahora vamos a ver columnas y vamos a ver la bajada de cargas. Y vamos a ver vitrales que nos van a llevar a un lugar muy similar a lo que pudiéramos considerar el cielo. Eran edificaciones que estaban hechas para que la gente sintiera una probadita de cielo. Muy bien, por esta parte, para no hacer más extenso el video, sí les recomiendo revisen las manifestaciones artísticas de las épocas. No las dejen de ver. También van a formar parte de esa línea de tiempo que van a hacer. Y ya nada más para no dejar, por último vamos a citar a Bizancio o a Constantinopla. Una vez que Roma, mientras todo esto pasaba en la parte occidental, o sea, en Europa, en el oriente, en Turquía, en lo que ahora conocemos como Estambul, que se llamaba Bizancio y ahora se va a llamar, bueno, se llama Constantinopla y ahora se va a llamar Bizancio por el emperador bizantino. De hecho, el emperador bizantino es el que manda editar la Biblia, ahí precisamente en Turquía. De ahí se va a continuar con las artes, pero ya desde un punto de vista también orientalizado, tendiendo mucho al arte persa. Se van a desarrollar las mezquitas, se va a desarrollar junto con la riqueza ornamental por la que ya identificamos a la gente de Medio Oriente. Y por mi parte es todo en este curso. Me da mucho gusto que me hayan acompañado hasta acá. Lo agradezco mucho y estoy en espera de sus comentarios y de la tarea también. Muchas gracias.